Sí, sí, lo revisé rápido y sí vi que son como preguntas más generales como para empezar a iniciar en este rollo, ¿no? Como para consejos generales, por así decirlo. Claro, claro, así es. Bien, vamos a comenzar. Pues bien, estamos en esta ocasión con un nuevo episodio, esta vez con Kevin Alba, estudiante de psicología y estudiante también de psicología biomédica. Vamos a empezar un poco, ¿cómo llegas a la psicología? ¿Cómo te enteras? ¿Sabes que yo quiero estudiar psicología por algún maestro, algún familiar? ¿Cómo es tu acercamiento, vaya? Pues sí, mira, obviamente no voy a decir que mi historia con la psicología es como muy guau, así como de, uy, sí, yo ya tenía una idea de qué era ni nada por el estilo. Honestamente, empiezo a interesarme en la psicología porque yo tengo, ni siquiera es un familiar muy cercano, es un tatarabuelo, no, un tío abuelo, para ser más específico, Vale, vale. que era psicólogo. Y su hermano, que es mi abuelo, nos contaba como más o menos su vida, su trayectoria, que había viajado por diferentes partes del mundo para dar congresos, para formarse, etcétera. Entonces ese tipo de cosas como que me resultaba atractivo, me llamaba la atención. Sin embargo, pasó, ¿no? Fue pasando el tiempo y yo supuestamente iba a estudiar veterinaria. Yo me veía como que, pues sí, siendo veterinario, cuidando los animales, todo lo que tenga que ver con veterinaria, pero siempre he tenido cierta repulsión por cuestiones como la sangre, las disecciones, ese tipo de cosas. Entonces Ok, como que ok. empecé a darme cuenta que no era lo mío. Y entonces, en todo ese rollo que se me empieza a presentar, pues recuerdo lo que me contaba justamente mi abuelo sobre la psicología y no sé, como que terminó de atraparme. Además de que obviamente yo tenía la idea o noción tonta, podríamos decirlo de alguna manera, de que la psicología nada más era dar terapia, ¿no? Tratar a personas con problemas psicológicos o problemas mentales, como es comúnmente que más se le conocen. Así es, así Entonces, es. al mismo tiempo, esa parte como muy de los medios de comunicación que te hacen creer que un problema mental es como algo muy irreal, por decirlo de algún modo, fue como lo que yo dije, wow, no, yo quiero tratar ese tipo de cosas, yo quiero enfrentarme a problemas así. Y pues fue por eso que dije, pues vamos a estudiar psicología. Pero bueno, claro, cuando realmente te metes y empiezas a darte cuenta de las cosas, bueno, se te caen muchas de las ideas y de los mitos que desafortunadamente creías en algún momento. Así es, así es. Antes de pasar a la siguiente pregunta, por curiosidad, en el área de bachillerato, ¿tú estuviste en algún área de salud o esta parte de la psicología solamente fue por el acercamiento con tu familiar? Pues mira, realmente en la preparatoria en la que yo cursé, esto de las áreas no estaba muy bien diferenciada. Por ejemplo, en la parte de salud daban un poquito de introducción a la bioquímica y morfofisiología vegetal, si no mal recuerdo. La materia de psicología era obligatoria, por ejemplo. Vale, vale. Entonces yo la llevé, pero pues igual, lo que me enseñaba este profesor era psicoanálisis. Y justamente pues es como lo que todo el mundo conoce y que cree que es psicología. Entonces eso lo único que hacía era como reafirmar mis ideas y decir, ah, pues vamos a psicología, ¿no? Pero realmente no es que yo haya agarrado un área en específico relacionado a la salud, porque si soy sincero, en ese entonces, a mí las cuestiones de química y sobre todo bioquímica no era como mi hit, ¿no? No era mi top, inclusive como que le huía un poco. O sea, yo decía, no me voy a meter en esos rollos porque capaz que repruebo y ya voy a ir para afuera de la preparatoria. Claro, Entonces, claro. en sí mis materias optativas se fueron más enfocadas a cuestiones como sociales, por así decirlo, y sobre todo inglés. En ese entonces le daba un poco más de peso al inglés. Ok, ok. Sí, te lo comento más que nada porque en esta serie de charlas que he tenido, muchos me comentan, igual que tú, que el primer acercamiento tal vez con la psicología es con, tienen materias y desde el bachillerato y ahí pues obviamente van progresando. Sí, sí, sí. Bien, la siguiente pregunta, y también un poco encaminado a esta, vaya, sería también cómo comenzaste o cómo te empieza a traer esta parte de la psicología biomédica, las neurociencias, todo ese Pues rollo. mira, es muy curioso. Mi primera universidad, que es donde estoy estudiando psicología general, desafortunadamente tiene una carga muy fuerte al psicoanálisis, pero tuve en primer semestre, que es de los mejores semestres que considero en esta universidad, una materia, perdón, que se llama Bases Biológicas de la Conducta 1, que en otros lados podemos encontrarlo mejor como psicología fisiológica o psicofisiología, les dan otros nombres, ¿no? Pero aquí el profesor ni siquiera era un psicólogo, era un médico. Sin embargo, sus clases eran muy atractivas. O sea, la manera en la que daban las clases realmente te atraían, te atrapaba y le prestabas toda la atención.
Y me Claro, empezó a claro. gustar mucho la manera en la que nos explicaba que el área cerebral esto, no sé, no sé, que la corteza prefrontal se divide en orbitofrontal, en dorsolateral, etcétera, y cada una de estas áreas se ha visto implicada funcionalmente en esto. Que la neurona es aquel y, no sé, la sinapsis es tal. O sea, la manera en la que lo explicaba, realmente aprendías. O al menos, bueno, al menos hablando personalmente, yo sé que hay personas que no les gustaba mucho esa área, ¿no? Pero conmigo, la manera en que lo explicaba realmente me gustaba y se me hizo muy fascinante. Fue como decir, wow, o sea, en mi vida jamás yo me había puesto a analizar el funcionamiento del cerebro ni de las neuronas. O sea, yo en algún punto había escuchado, no, pues sí, neuronas, cerebro, ok, lo que todo el mundo llega a escuchar, pero no realmente la composición, las divisiones, cómo puede funcionar y todo eso, fue lo que pues detonó en mí la curiosidad por las neurociencias. Y después cuando me entero de la neuropsicología fue cuando dije, va, esta tiene que ser una de mis zonas y de mis áreas. Claro que no es la única de interés, como lo habrás notado en algún punto, también el análisis de la conducta se me hace muy, muy bueno, pero sí, empecé con el interés fuerte en lo que viene siendo pues, neurociencias para generalizarlo, gracias a ese profesor, que ni siquiera, como digo, era psicólogo. Ahora entiendo que algunas de las cosas que decía tal vez no eran tan correctas o no eran tan aplicables directamente a la psicología porque eran una visión mucho más médica, pero aún así agradezco haberlo tenido de profesor, porque a lo mejor si no hubiera sido por eso, yo hubiera terminado yéndome justamente como creía el psicoanálisis. Vale, vale. Sí, te lo comento más que nada porque sí, hemos tenido charlas y también esta parte de, pues no sé, llamarle debate, discusión o compartir ciertos puntos de vista en Facebook. Y sí es sobre las lecturas de análisis de la conducta y también sobre esta área de las neurociencias y todo ese rollo. Antes de pasar al siguiente punto, este profesor que era médico, en especial era una materia pues sí, biológica o era materia de psicología clínica y la enfocó más por esta área biomédica. Pues realmente era materia más que otra cosa biológica, si lo vemos desde este punto. O sea, por ponerte un ejemplo, no era como que él hablara de... Normalmente si lo examinamos así de manera muy general, creo que podemos darnos cuenta que la parte psicobiológica de la conducta tiende, o bueno, de la psicología, tiende a tener una postura muy cognitiva, ¿no? O sea, lo más común es como neurociencia cognitiva, por así decirlo. Claro, Pero él no claro. era como que nos hablara tanto como de, no, pues el aprendizaje desde la psicología cognitiva es esto y su correlato neurobiológico, neurofisiológico y neuroquímico puede ser este. Sino que más bien era como una materia más enfocada en neuroanatomía y neurofisiología en sí y un poquito como también, sí, un poquito ya, creo que en este caso es psicofisiología, como los ciclos del sueño y vigilia y ese tipo de rollos, Claro, pero claro. muchísimo más enfocado a neurofisiología y neuroanatomía y un poco de neuroquímica. Fue donde la llevó más, pero pues la verdad era un buen profesor. O sea, por ejemplo, en la FACICO, como se le llama a la facultad de la UAMEX, esta área de la psicología no está realmente nada desarrollada. O sea, tú tienes en toda la carrera dos materias realmente de psicobiología o biopsicología, como le queramos llamar, y acaban de agregar una que es neuropsicología, de manera obligatoria. De manera optativa, pues ya podrías agarrar un poquito más, pero realmente no es un área bien desarrollada. Son poco los profesores preparados en neurociencias. Vale, vale. Aquí sin embargo, él trató como que de jalar cuestiones que consideraba que los psicólogos sí o sí debíamos de conocer, a pesar de que no nos fuéramos por esta área, por el simple hecho de los trabajos multidisciplinarios. O sea, por ejemplo, en la cuestión de bases biológicas de la conducta no se incluía en el temario genética, y él nos metió un poco de genética, ¿no? Y realmente, o sea, cuando eres alumno de primer semestre, no conoces que existe algo como la psicología genética o la Claro, claro. genética de la conducta o como lo queramos llamar, ¿no? Y es realmente también es importante, o sea, sin caer en esos reduccionismos ni nada por el estilo, pero es un nivel de análisis más que puede ser importante y que en el que te puedes formar si te gusta y puedes irte por esa área, por esa línea de investigación. Pero ahí no lo consideraban y él trató como de presentárnoslo. Vale, sí, sí, sí. Sí es. Bueno, voy a ir por esa línea también. Esta parte de que, pues a lo mejor el profe no era psicólogo, pero sí les presentó esta temática de una manera más didáctica, de una manera más atractiva, por así decirlo. Eh, este debate, por ejemplo, sobre el aspecto psicológico y el aspecto médico, el estudio de la mente.
muchos al mencionar neurociencias o neuropsicología o psicología biomédica, se define como el estudio de la mente. Tú que llevas esa parte tanto pues médica y también has estudiado esa parte de las ciencias de la conducta, al final de cuentas, ¿qué te llevas de esos dos? ¿Cómo este tema, cómo lo concluyes, vaya? El estudio de la mente, si existe, no, o al final de cuentas se estudia los componentes cognitivos. Pues mira, es una pregunta complicada, ¿no? O sea, es una pregunta realmente complicada. Normalmente cuando hablamos de este tipo de cosas, a mí me gusta retomar mucho un libro que fue uno de los que me marcaron para empezar a adentrarme en psicología real, ¿no? Y alejarme del psicoanálisis, todo eso, que es el de Psicología, una introducción de Lilienfeld. Ah, ok, ok. Seguramente lo has escuchado y muchos. La verdad creo que es un muy buen libro. Y en esta parte de los análisis de la conducta, de los niveles de análisis o de explicación de la psicología, como que siempre trato de retomar eso, ¿no? Tratar de diferenciar que yo no hablo de estudio de la mente. Ahorita mi postura es más conductista. O sea, a pesar de que yo me esté yendo un poco más a la cuestión neurocientífica, pues puedes ser un neurocientífico y ser, bueno, ser psicólogo, especializarte, por decirlo de alguna manera, en neurociencias, pero que tu método o tu manera de ver a la psicología sea conductista sin ningún problema. Entonces, en este punto, por ponerte un ejemplo, apenas en psicología biomédica que estamos empezando, son los primeros trimestres, nos preguntaban qué considerábamos que era la psicología, que qué estudia. Y pues muchos justamente dicen, no, pues estudia la mente, o estudia la conducta y la mente, ¿no? Hacen esas diferenciaciones. Y pues yo lo dije, ¿no? De manera directa. Yo ahorita soy muy conductista, para mí la psicología estudia la mente. Perdón, estudia la Ok, conducta, ok. no la mente. En este punto yo digo que según tu nivel de explicación, vas a tratar de explicar la conducta. O sea, si eres un psicólogo que se dedica a la genética, vas a tratar de encontrar la parte genética de la conducta, pero sin caer en decir que eso podría ser todo, ¿no? O sea, ya olvídate de los demás niveles, lo único importante aquí es la genética. Creo que eso sería un error, y más porque ni siquiera hay como un marcador biológico específico, por ejemplo, de los problemas psicológicos, ¿no? O sea, ya decir, el gen tal es el que ocasiona tal problema, no lo hay. Puede ser también un psicólogo que se esté dedicando a las cuestiones más neuroquímicas de la conducta, sin problema realmente, pero igual, sin realmente caer en pues sí, problemas de creer que eso lo explica todo o que eso es la causa de todo, de toda la conducta. No, yo más bien creo que se debe de intentar llegar a una relación entre todos esos niveles de análisis para poder explicar de mejor manera la conducta, sin importar de si eres un psicólogo cognitivo o conductual. O sea, y yo nada más meto estas dos porque hasta ahorita, hasta mi formación todavía muy del ego, yo observo que las únicas psicologías, si lo queremos decir así, o las únicas dos perspectivas de la psicología que hacen ciencia es la conductual y es la cognitiva. Claro. Normalmente nos hablan de cuatro fuerzas, ¿no? De las principales, el humanismo, el psicoanálisis, el cognitivismo y el conductismo. Pero para mí, esas últimas, esas dos primeras, que es el humanismo y psicoanálisis, ya, o sea, no deberían de existir, más que como contexto histórico tal vez, o tratar como de rescatar lo rescatable, por así decirlo, no sé, actualizarlo, por ejemplo, las terapias contextuales, ¿no? Que están como que teniendo un intento humanista, por así decirlo, pero en sí yo nada más hablo de psicología cognitiva o conductual. Y sin embargo, sí está muy marcado esto del supuesto estudio de la mente. Por ejemplo, tengo una profesora, muy buena profesora, con una trayectoria muy buena en psicología, pero no te das cuenta cuando no conocen algo tan básico de, por ejemplo, el conductismo, y dicen que el conductismo no toma en cuenta las cogniciones. O sea, es que no lo llama cogniciones, lo llama conducta privada, ¿no? O Exacto, sí. conductas, no aparentes, etcétera. Lo puedes encontrar de muchas maneras. Y yo sé que también hay diferenciaciones en esto. No soy experto en conductismo, pero sé que lo estudia. O sea, leyéndote sobre el conductismo de Skinner te das cuenta. Y desafortunadamente mucha gente lo ignora. Como también sé que hay muy extremistas que también ignoran que el cognitivismo ya no tampoco es tanto lo de antes, ¿no? O sea, ha tratado de ir como refinando sus problemáticas. Sin embargo, si me preguntas de manera muy directa, ¿tú qué consideras que estudia la psicología? Para mí es la conducta desde diferentes niveles de análisis, incluyendo niveles de análisis más biológicos, como los genéticos, los neuroquímicos, los celulares, etcétera, hasta niveles de análisis más superiores como los sociales. Vale, vale. Sí, es esta discusión de la parte del pastel que estudia al final de cuentas las psicologías, porque al final de cuentas no se puede resumir en una sola psicología.
Otra vez, otro punto también importante que mencionas, esta parte que hasta el momento no se ha visto algo causal, tal vez existen investigaciones que hay de correlaciones de biomarcadores y a menos en España, no he visto tanto en México, pero en España sí es este discurso de, ¿sabes qué? Los trastornos no existen. Son estas etiquetas, llámese que, pues al final de cuentas, conductuales, comportamentales, pero tanto esta parte cognitiva, pues muchos dicen que no. Entonces, en sí, no sé, tú cómo nos podrías hablar un poco sobre esta parte de las etiquetas diagnósticas o de si vas a psicología clínica, te tienen que tachar o diagnosticar o poner tal. Pues mira, lo de las etiquetas yo creo que yo le veo dos enfoques, el por qué como que empezaron a realizarse la etiquetación desde el primer DCM hasta ahorita, ¿no? Creo que el primero fue como para tratar, y es que es psiquiátrico, ¿no? O sea, hay que entender esta parte, realmente las etiquetas diagnósticas son psiquiátricas, y muchas veces eso como que se confunde, y la gente tiende a creer que un psicólogo clínico sí o sí debe etiquetar, no es cierto, porque pues incluso si tú abres el DCM, ¿no? Ahí lo ves, que son para los trastornos psiquiátricos. Pero Claro, bueno, dejando eso de lado. Justamente como es algo psiquiátrico, creo que se intentó hacer algo como muy generalizable, en el sentido de, voy a decirlo de manera muy arcaica. O sea, tú vas con el médico, ¿no? Supongamos, y tienes un catarro, te infectó uno de un SARS, un virus, y tienes una gripe común, un catarro común. Y a lo mejor ya hay como que algo estandarizado, en el sentido de que dices, oye, pues esto es una gripe común, está en la media de la edad, le puedes dar tal medicamento. Y se lo puedo dar a una persona de 18 años hasta una persona de 40, por poner un ejemplo, que no tenga ciertas características. Entonces siento que esto intentó aplicarse a los problemas psicológicos, en el sentido de decir, a ver, si me llega una persona que tenga estas características, pues rápido le aplico una terapia de Beck, ¿no? Una terapia cognitiva de Beck para la depresión. Y vámonos, así, velocidad. Esa es la primera. Y la segunda también justamente como para tratar de tener una comunicación más sencilla entre profesionales, ¿no? O sea, nunca va a ser tan fácil, a lo mejor platicando entre colegas, explicarle todo tu análisis funcional, como para que tenga una noción de pues, cuáles son los juicios clínicos que estás realizando a partir de una persona que viene contigo a consulta. Es más sencillo decir, pues tiene depresión severa, tiene distimia, por poner un ejemplo, pero esto es bueno, es malo, considero que tiene sus utilidades, pero no creo que realmente existan ahorita como tal el trastorno en sí, o sea, no, si no tenemos los marcadores biológicos como tal, porque incluso los profesores en psicología biomédica lo han aceptado, tengo un psiquiatra, que es alguien que me da clase, y él mismo lo ha dicho, o sea, no hay marcadores biológicos de nada. Entonces, si no hay marcadores biológicos de nada, no tenemos una enfermedad tal cual, ¿no? claro, claro. Eh, Obviamente aquí me puedo escuchar como muy conductista radical si lo dijera así, pero al menos ahorita creo que lo que va ganando terreno, si realmente lo analizamos, aunque hay menos investigaciones implicadas a eso, es el modelo contextual, ¿no? O sea, que lo que vive la persona a su alrededor, decirlo así, es lo que está llevándolo a presentar esos problemas psicológicos o de conducta, excesos conductuales, déficits conductuales, como le queramos poner. Y que justamente eso se va a correlacionar también, porque creo que ahí podemos diferenciar, ¿no? Entre lo que sería una relación entre variables a una correlación entre variables. Pues bueno, estas variables van a tener cierto impacto y van a llevar ese problema y pueden ser variables de diferentes tipos, incluyendo justamente las más biológicas. Pero eso no quiere decir que eso sea la causa, ni que realmente nos esté asegurando que exista como tal un trastorno o enfermedad. Y desafortunadamente sí, es muy común aquí en México, sobre todo en las clases de psicología clínica, que te hablen de enfermedades mentales, ¿no? Sí, sí, sí. Muy común. Y muy pocos alumnos he visto se lo cuestionan. O sea, igual ellos ya en sus verbalizaciones, en sus argumentos, en toda su oratoria, tienden a hablar de enfermedades mentales. Y si tú alguna vez les dices, oye, pero has visto las críticas que se hacen incluso a la existencia de la mente, pues si no hay mente no hay enfermedades mentales. O sea, eso sería otro punto a incluir, ¿no? No tienen idea. Y no es que uno sea experto en ello, pero pues tratas como de adentrarte, ¿no? Y tener un pensamiento más crítico, justamente para poder analizarlo. Es un tema complicado, pero al menos en este punto yo no podría decir que exista como tal una enfermedad mental, psicológica, psiquiátrica, como le queramos poner. Porque no hay un marcador biológico específico de nada. Apenas había salido un paper, mentiría si dijera que terminé de leerlo, la verdad no terminé de leer, pero básicamente el paper concluía
sobre la poca evidencia que se había encontrado en esa investigación de la hipótesis dopaminérgica y creo que también era, no me acuerdo si de noradrenalina, en cuestiones de psicosis. O sea, hay evidencia en contra y hay evidencia en favor, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo. Creo que lo que debemos de tratar de evitar es ser extremistas y tratar justamente de la relación entre los niveles de análisis, de los niveles de explicación, para tratar de, sobre todo, hacer un tratamiento personalizado. O sea, no podemos caer justamente en lo que decíamos al principio. Querer Claro. hacerlo muy médico en el sentido de que todo sea estándar y sea todo para las mismas personas, porque tú puedes tener dos personas o sí, dos individuos que fácilmente entren ambos en la categoría del DSM de depresión severa. Pero si tú le aplicas, por ejemplo, un análisis funcional o lo que sea para que utilicemos para evaluar, pues nos vamos a dar cuenta que muchas veces las causas que están llevando a esos problemas no son las mismas. Literalmente, lo que los está llevando a presentar esos problemas son situaciones muy diferentes. Pueden tener similitudes, sí, pero no por esas similitudes les vas a aplicar la misma intervención. O sea, eso sería lo más tonto. Además de, obviamente, pues aplicar intervenciones que realmente tengan evidencia. Es muy complicado, pero sí creo que los psicólogos debemos de empezar también a inmiscuirnos más en estos asuntos. O sea, por ejemplo, acá yo me estoy empezando a ir también a materias que desde la postura coloquial o común de las personas no tendría por qué estar un psicólogo ahí, como bioinformática, ¿no? Pero realmente sí podemos y podemos utilizar estas herramientas muy fuerte si queremos también adentrarnos un poco a las cuestiones más biológicas de la psicología. Claro, claro. Sí, es esta parte que mencionas sobre, bueno, mencionaste muchos puntos importantes, ¿sabes? Sobre esta parte de los estudiantes que entran y que, pues, de entrada el punto biomédico y ni siquiera surge esa parte crítica, esa parte de cuestionarse de dónde vienen. También Efectivamente. el ejemplo que mencionas de tu maestra, que, pues sí, esta parte crítica o borrosa, por así decirlo, del conductismo radical, que no toma en cuenta las emociones o los procesos cognitivos. Eh, Últimamente ha surgido mucho en México la denominada medicina conductual, no sé si la has enterado eso. Mm, Bueno, es sí, sí, he un poco... escuchado un Ah, ok. poquito de eso. Bueno, es un poco de esta relación entre, pues sí, vamos a tratar problemas médicos, pero al final de cuentas, ¿cómo se tratan esos problemas médicos? A raíz de las conductas. Por ejemplo, una persona obesa no llega a la obesidad porque sí, puede sí haber factores biológicos, genéticos y todo eso, pero también puede haber otras variables como la conducta. Y esta parte de, ok, vamos a analizar sus hábitos, vamos a analizar sus contextos. Esta parte de la medicina conductual, ¿qué nos puedes contar al respecto un poco, vaya? Pues sí he escuchado un poquito sobre la medicina conductual, no es que sea que conozca mucho de ella, pero justamente, o sea, básicamente es como ese intento de utilizar la psicología para tratar problemas que se consideran hasta cierto punto más médicos. Por ejemplo, ya mencionaste la obesidad, otro punto sería la diabetes. Creo que es muy fuerte con la diabetes, también la medicina conductual. Pues sí, básicamente, creo que el mismo nombre te lo dice. O sea, si analizamos el nombre por encimita, realmente suena que tu medicina es tu conducta, ¿no? Por así decirlo, Claro, de una claro. manera. Por ejemplo, no, o sea, donde podemos observar muy fácil, y no hay que ser expertos en nada, o sea, a veces como que se cae en creer que para poder entender fenómenos de manera un poco más racional, tienes que ser muy experto en alguna ciencia o en alguna disciplina, y no es cierto. ¿Por qué la mayoría de los que tienen, o bueno, a lo mejor no la mayoría, no quiero generalizar, pero por qué hay personas que tienen diabetes y a pesar de que van al nutriólogo, que van al médico, difícilmente se mantienen en niveles de glucosa estables? Pues porque simplemente su conducta alimenticia no la han cambiado. O sea, de nada te sirve ir al nutriólogo y tener tu plan alimenticio bien elaborado por un nutriólogo que hace todos los cálculos, que también es un trabajo muy respetable, etcétera. Si tú no lo sigues, ¿no? O sea, si tu conducta alimenticia sigue siendo, pues, deplorable, no se me ocurre otra palabra en este momento, y sigues, o sea, se te hace fácil decir y agarrar y, ay, pues, en mi plan alimenticio dice que nada más me coma de desayuno, no sé, dos pan tostados con un pedazo de queso panela y un café, ¿no? Por decir algo. Pero bueno, no creo que pase nada si yo me como un hot cake. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Desde esas cosas tan sencillas. Y creo que ahí es donde entra la medicina conductual. Ese intento de hacer que las personas cambien sus conductas
para que realmente puedan apegarse, por ejemplo, a los tratamientos médicos, ¿no? Seguir el tratamiento médico, en este caso seguir el tratamiento nutricional e ir más allá, que en algún punto ni siquiera necesite tan de manera muy radical, muy específica el plan alimenticio, sino que ya tengan la conducta de tal manera que pueda como que llevar ya como un hábito, por así decirlo, más sano, unos hábitos alimenticios más, pues valga la redundancia, más sanos, ¿no? Que le hagan menos daño. Esta parte es también muy interesante y, por ejemplo, yo lo veo muy directo con mi hermana, ella es nutrióloga. Vale, vale. Entonces, en esos puntos es donde tratamos luego de tener como cierta cercanía y así. Y obviamente la medicina conductual no se reduce a eso. Por ejemplo, empieza también a surgir mucho, he visto la psicocardiología, creo, o también le llaman, creo que cardiología conductual, ¿no? Claro, Que claro. también es esa como relación entre las conductas y los problemas cardíacos. O sea, cada vez hay más, pero pues obviamente son como áreas que ahorita todavía andan como en pañales, ¿no? Por así decirlo, pero creo que les veo mucho futuro. Por ejemplo, hoy en la UAM, desafortunadamente no pude entrar, pero no sé si viste que empezó a haber algo de la Semana del Cerebro hace poco. No, no tuve la oportunidad. Bueno, hubo la Semana del Cerebro y empezaron a ver como que eventos de diferentes instituciones, la UNAM hizo charlas, etcétera. Y acá también hicieron 4 y hoy fue la última, que era justamente, se llamaba tal cual así, ¿por qué si tengo diabetes debo de ir con el psicólogo? Y el exponente era un psicólogo con maestría en medicina clínica y de la salud, ¿no? Pues Claro, básicamente claro. eso sería medicina conductual, porque al final la medicina conductual una vez le preguntaba a un psicólogo con ese posgrado y él la ponía como un desglose de la psicología de la salud, más directamente de la psicología de la salud que de la psicología clínica. Pero sí, más o menos eso es como que lo que conozco muy por encimita. Sí, sí. También, de hecho, hay investigaciones en psicología del sueño o higiene del sueño, que también es esta parte de medicina conductual. También ya lo mencionaste, la parte cardíaca. Y en el libro de Martin Ampere, creo recordar, hay una anécdota o tipo chiste, vaya, ¿sabes? De que hay un paciente que sufre diabetes y pues va mensualmente a sus chequeos médicos y todo eso, y en todo sales bien. Sin embargo, lo que pasa, y es esta parte de medicina conductual, durante todo el mes, pues no hace caso, pero justo en la última semana cambia sus hábitos y pues llega a hacer sus análisis y todo bien. De hecho, hay una parte muy interesante también que mencionas. No me acuerdo el nombre en específico, pero por ejemplo, comentando justamente de esta parte de la cercanía con la nutrición por mi hermana, hay un estudio que se utiliza mucho justamente para poder sacar los niveles de glucosa de creo que prácticamente un mes, para poderle realmente decir al paciente, sí, o sea, tú crees que por 3 días que te cuidaste ya me vienes aquí como que muy bien, y todo esto que, o sea, sí, o sea, son muchas cosas que, pues creo que son muy interesantes donde la psicología y otras ciencias pueden hacer una mancuerna muy buena. Claro, claro. Bueno, ya entrando a otros temas, esta parte también un poco interesante. ABA como ciencia individual, el análisis de la conducta como ciencia individual y esta parte de las neurociencias. Obviamente en México sí hay muchas universidades, como por ejemplo la que tú ingresaste de psicología biomédica o también específica en neurociencias y todo ese rollo, pero está este debate, esta cuestión de, ¿sabes qué? El área de la psicología conductual o el análisis de la conducta ya también debería ser una carrera aparte. Igual también psicología general, neurociencias y también una tercera, análisis de la conducta. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, yo honestamente no soy muy fan de ese tipo de segmentación. O sea, por ejemplo, ¿puede existir una carrera de neurociencias así general? Creo que sí, porque voy a ponerlo de esta manera. Si eres un neuropsicólogo, forzosamente tienes que saber de otras neurociencias, ¿no? O sea, a fuerzas. Tienes que saber de neuroanatomía, de neurofisiología, de neuroquímica, neuroendocrinología, etcétera. A lo mejor no soy un experto en ellas, pero tienes que conocerlas. Entonces, estudiando la psicología, con las materias, difícilmente vas a tener una cercanía fuerte, ¿no? Y a veces el posgrado tampoco es suficiente, porque a veces hasta tenemos posgrados muy pichurrientos, por decirlo de alguna manera, muy malos, ¿no? Muy malos. Sí, sí, sí. Entonces, creo que sí puede existir una carrera en neurociencias, así tal cual, como la de la UNAM. Aunque aquí también tendrían que hacerse ciertos parámetros, ¿no? O sea, sí, tienes tu carrera en neurociencias, pero eso te habilita como neuropsicólogo, eso te habilita como neurólogo.
o como neurofisiólogo clínico, ahí también tiene que hacerse como ciertos análisis. Yo no lo creo. O sea, yo creo que más bien esas carreras son más, al menos la de la UNAM, yo creo que está más enfocada a investigación. Siento que no te capacita lo suficiente porque yo revisé el plan de estudios y todo para poder intervenir, por ejemplo, en la clínica neuropsicológica o neurológica. No lo creo. Pero bueno, en México sabemos que encuentras a un contador dando terapia, ¿no? O sea, bueno, eso es otro tema. Pero ¿qué pasa con el análisis de la conducta y sus derivados, ¿no? Como el análisis aplicado y todo ese rollo. Yo no creo que debería de deslindarse de la psicología, y lo voy a decir por el simple hecho de que si el ABA o el análisis experimental, análisis aplicado, análisis funcional, todo lo que integra el análisis de la conducta se separara de la psicología, creo que nos meteríamos en un problema muy grande en el sentido de que de por sí la psicología tiene muchos problemas en las cuestiones de si hace ciencia o no y de todas esas pseudociencias que lo rondan. Entonces imagínate si una de las características o posturas más fuertes dentro de la psicología que si hacen ciencia se separa, ¿qué va a ser de la psicología? O sea, yo siento que va, en algún punto, no se va a acabar. O sea, si se separa el análisis de la conducta, después ya no se va a hablar tampoco de psicología cognitiva, sino de una ciencia cognitiva más. Y la psicología, Dios. O sea, al menos así lo he analizado. He visto que a veces también pareciera que se quiere absorber por otras ciencias a la psicología. Por ejemplo, que a lo mejor, no sé, un psiquiatra se forme en psicología y ya no sea necesario el psicólogo. O sea, he visto como también esas tendencias de buscar que la psicología sea muy diversificada para las demás áreas o las demás ciencias que existen. Pero yo creo que eso está mal. O sea, honestamente, considero que la psicología debe de seguir como, bueno, no tal cual como está ahorita, tiene muchas cosas que corregir, pero no creo que sea buena idea separar el análisis de la conducta. He visto que lo hablan, por ejemplo, en España, creo que era Roxanne, si no estoy mal, llegué a ver algún podcast donde ella mencionaba que a lo mejor sería una buena idea crear una carrera o un grado en análisis de la conducta y que se analizaran muchas de las cosas que se analizan en la carrera en psicología, pero desde esa postura, como psicología social, pero desde análisis de la conducta. Esto, pero de análisis de la conducta. También se me hace esa visión, lo voy a ser sincero, se me hace muy, muy cerrada, muy extremista. O sea, no quiero caer en decir una borrada porque obviamente no conozco tanto de esto como Froxán, pero creo que llegar al extremo de creer que solamente con el análisis de la conducta podríamos explicar todo y de manera ya así perfecta, por así decirlo, creo que no. O sea, como yo lo he venido mencionando, creo que se debe de hacer una relación entre todos los niveles de análisis. Y realmente el ABA no considera, o bueno, el análisis de la conducta no considera niveles más biológicos. Y no son contrapuestos, o sea, ya lo habían mencionado, pueden ir de la mano. Entonces, sí, en conclusión, yo considero que no debe separarse de la psicología. De hecho, incluso a mí no me gusta, no soy partidario de que hayan otros profesionales formándose en análisis de la conducta. La verdad, así lo digo. Yo sé que algunos tienen otras cuestiones, por ejemplo, que el análisis de la conducta, pues realmente desde sus fundadores no eran solo, es parte de la psicología. Se le va una maestría en análisis de la conducta y puede incluso aplicarlo pues en ese un posgrado de ellos en análisis de la conducta, pues mínimo tengan una formación detrás que obviamente es también muy debatible porque a veces en las carreras de psicología lo que menos se enseña es análisis de la conducta. Pero sí, no. En conclusión, pues de todo esto, creo que no es... ¿Sí me oyes bien? Sí, 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 sí. Se Ah, te ok. había pausado un poquito la imagen, pero ya te escucho bien. Sí, sí, es que también acá se ha pausado tantillo, pero sí, ya. Ah, bien, retomando un poco este punto que comentamos sobre si debería separarse o no, también está otro debate sobre la mesa, por así decirlo, sobre esa parte de la ciencia básica y la ciencia aplicada. Obviamente, la parte también cognitiva, fomenta mucho esta parte aplicada y la parte del análisis de la conducta está más arraigada en esta parte básica. En esa cuestión, inclusive, pues hay mucho este discurso de, ¿sabes qué? Los psicólogos, pues sí hacen mucho terapia, pero no deberían estar haciendo terapia. Y también es un poco de este debate sobre lo que ya comentamos, sobre la medicina conductual, de que al final de cuentas sí hay oportunidades laborales para los psicólogos, pero quizás todavía no se han descubierto, o quizás están apenas en esos pininos, porque al final de cuentas el psicólogo que egresa es, ok, ¿y dónde lo ponemos? ¿O qué lo ponemos a hacer? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué nos puedes comentar sobre esta parte básica y esta parte aplicada, vaya?
Sí, por ejemplo, he notado, sobre todo lo he visto de interconductistas, he de decirlo, que, bueno, al menos a los que yo me he llegado a acercar, son los que más pelean que los psicólogos nos deberíamos de quedar solamente en el área, bueno, en lo básico, ¿no? En hacer ciencia, no en aplicar tecnologías. Y Claro. que nosotros deberíamos de como que migrar ese conocimiento a otros científicos o a lo mejor el término no sería científicos como tal, porque ellos serían los que aplicarían la tecnología. No me acuerdo si se les llama técnicos o algo por el estilo. Como le hace la biología normalmente. O sea, creo que la biología tiene más esa función de generar conocimiento para que lo agarren otros como los médicos y lo apliquen. Yo no lo considero tan así. Mira, lo voy a decir simple y sencillamente porque creo que hay que poner los pies en la realidad. O sea, imagínate si la psicología aquí en México se quedara solamente en hacer ciencia. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a hacer ciencia? Si en las universidades no hay ni laboratorios. Entonces, si los psicólogos solamente se quisieran quedar haciendo ciencia, ¿de qué van a comer? ¿No? Si incluso las cuestiones de la realización de ciencia está a veces muy mal pagada, a veces los mismos científicos tienen que poner de su bolsa para poder llevar sus estudios, sus artículos a revistas, etcétera. Entonces, si eso le pasa a otros científicos que están relativamente más apoyados, como los de biología, los de química, etcétera, pues los psicólogos no van a tener cómo, no van a tener dónde, ¿no? Yo considero que al menos ahorita, en la etapa en la que se está viviendo la psicología, al menos aquí en México, porque no puedo hablar de otros países, no se debe de separar al psicólogo de la parte tecnológica de la misma. Y es que también es muy complicado, porque yo siento que aquel que puede aplicar bien la tecnología es el que sabe el fundamento detrás. O sea, cualquiera puede agarrar y medio aplicarte un contracondicionamiento o una desensibilización sistemática, ¿no? Que sería más como más tecnología, como más una terapia. Cualquiera puede agarrar y de manera muy básica, no sé, si un niño le tiene miedo a una rana, por ejemplo, que lo está. Cualquiera puede decir, pero tiene miedo a la rana, vamos a tratar como que de acercarlo poco a poco con la rana, que primero la vea muy lejos y dentro de una jaulita, ¿no? Que luego la vea de fuera de la jaulita y la tenga otro niño, o sea, que vaya pues, de manera muy básica, perdiendo miedo de manera sistemática. Cualquiera lo puede hacer. Así lo podría hacer cualquiera. Obviamente, que lo estoy diciendo desde un enfoque muy básico, ¿no? Muy limitado, pero yo creo que lo que diferencia es el entender lo que está detrás. ¿Por qué es lo que lleva a que el niño le tenga miedo a la rana? ¿No? O sea, no solamente quedarme con, ay, si le tiene miedo a la rana, pues vamos a tratar de que se le quite miedo a la rana. No, realmente poder explicar por qué le tiene miedo a la rana, qué le llevó a tener miedo a la rana, etcétera. Entonces, eso quien lo debe saber es el psicólogo, ¿no? O sea, volviendo al análisis funcional, el psicólogo haría sus cadenas funcionales para ver cómo fue que se aprendió ese miedo, ¿no? En este caso, es por eso que yo creo que si el psicólogo es el que debe de saber el porqué de la conducta, porque esa es la parte básica, hacer conocimiento de la conducta, hacer que se conozca cuáles son como las causas de las acciones de la conducta, pues, qué es lo que lleva a alguien a hacer tal cosa. Eso sería la parte básica. Y si el psicólogo se tiene que quedar con la parte básica, pues es el que lo tiene que conocer. Y desde mi punto de vista, la aplicación de la tecnología no debe de ir deslindada de la parte básica. Entonces, si yo voy a aplicar la tecnología, tengo que saber el por qué. Siempre. Así lo veo yo. Eso pasa con los médicos. O sea, los médicos no hacen todos sus procesos, sus procedimientos sin saber el por qué. O sea, qué es lo que justifica y fundamenta lo que están haciendo. Lo mismo pasa con la psicología. Entonces, yo no soy un partidario de que los psicólogos deban de separar estas partes y dejarle la tecnología como la psicoterapia a otros. No creo que sea correcto. Eh, y al menos no como está la situación de la psicología. Si en un futuro muy distante, así muy distante, la psicología realmente se termina de posicionar, hay laboratorios, hay apoyos, así, bueno, ahí lo podríamos hablar. Pero yo también lo analizo desde pues la parte muy humana, o sea, quieres ser un psicólogo y quieres dedicarte a eso, pues necesitas aplicar tus tecnologías, porque muy complicado vas a poder hacer ciencia y más complicado vas a poder vivir de ella. O sea, hay que ser sinceros, así está la situación. Claro, claro.
Sí, de hecho, esta parte de la ciencia básica, ciencia aplicada, tú lo mencionas muy bien, esta parte de los médicos. Pues obviamente sí es esta parte más que nada tecnológica, pero saben lo que hacen gracias a biología, gracias a la química, gracias a demás ciencias. También la parte de las ingenierías, ok, aplican, pero gracias a la física, gracias a la matemática, yo creo que hacia ese punto se está perfilando un poco la psicología. Bien, ya para terminar un poco, esta parte de, ok, tú que comenzaste de esta manera en la carrera de psicología general y luego ahorita pues también estás cursando la materia de psicología biomédica, ¿algún consejo que les pudieras compartir a aquellos estudiantes de psicología, vaya? No la estudié nada más, ¿cierto? Pues mira, creo que lo primero sería no lleves lo que crees que es la psicología de lo que yo llevaba. A ver, yendo. Ok, te comentaba, lo primero sería como de, olvida lo que crees que es la psicología. ¿Por qué? Porque sí he notado que es muy común tener nociones equivocadas. O sea, en psicología general voy en sexto semestre. En psicología biomédica voy en segundo trimestre. Y he notado a muchos que a pesar de llevar una trayectoria más larga en la carrera, siguen con nociones equivocadas. O sea, por ejemplo, en psicología biomédica, en una materia que se llama Introducción a la Psicología, tengo un compañero que es mayor, que lleva una trayectoria más grande, bueno, que ha cursado más trimestres y que está ahorita en esta materia porque creo que no la había metido cuando le tocaba, no sé muy bien su rollo, pero cuando le preguntaron sobre qué estudiaba la psicología o cuestiones que creo que ya deberías de medio conocer, contestó algo que estaba equivocado. O sea, y redujo la psicología. Por ejemplo, cuando dicen, ya me acordé la pregunta específica. La profesora preguntaba que cuál era la labor del psicólogo, la labor básica del psicólogo. Pues si sabemos que la labor básica del psicólogo debería y es hacer ciencia de la conducta, ¿no? Pues, creo que no hay más. Bueno, él dijo, junto con otros compañeros, que la labor básica del psicólogo es ayudar a las personas. No es cierto. Y esa es una noción muy, muy, muy arraigada. Y no es que yo diga, eres un tonto. No, no, no es que no, no, claro que no. Simplemente es un error que puede corregir. Como seguramente yo tengo muchos y seguramente muchas de las cosas que yo dije ahorita van a ser criticadas. Sin embargo, sí creo que el primer consejo que yo podría dar es, olvídate de lo que crees que es la psicología, si la quieres estudiar. No lleves ideas preconcebidas y tan arraigadas. El segundo, cuestiona todo y duda todo de lo que te digan en las clases. Claro, claro. Todo. A lo mejor no lo vas a decir directamente a los profesores, porque también sabemos que hay profesores que tú les cuestionas algo y ya después no te tragan, ¿no? No les caes bien. Pero duda de todo y ve a otras fuentes. Aprende a investigar, porque también puedes dudar de algo, buscar, pero si buscas mal, posiblemente encuentres un supuesto paper bueno que termine afirmando lo que dice tu profesor, pero tanto el profesor como el paper está mal. Entonces, trata de aprender a investigar. Y la última, prepárate para enfrentarte, pues, al lodo. O sea, prepárate para enfrentarte a un desorden en el que se encuentra la psicología y hacerlo por tratar de ordenarlo. Y sobre todo, que vas a estar en una carrera muy buena. Vas a estar en una ciencia muy bonita, muy interesante y muy apasionable, a pesar de todos los problemas en los que hoy en día se encuentra. Creo que eso sería como lo que yo más trataría de aconsejarle a alguien. Claro, claro. Sí, complementando mucho a esto que comentas, sí, yo creo que es importante saber y pues si tienen oportunidades desde el inicio, que cuestionen un poco qué es la psicología. No porque, mira, ¿sabes qué? Te tocó un profe de humanista, pues la psicología es humanista. Te tocó un profe de cognitivo, pues la psicología es cognitivo. No, es un poquito ir con esta, dirían, mente abierta, pero sí, ser un poco críticos con esta ciencia, vaya. Sí, creo que eso es lo más importante. El pensamiento crítico científico, creo que eso es lo que lo que todos deberíamos de tener sin siquiera ser partícipes o estar dentro de una ciencia. Claro, claro. Te comentaba de que yo creo que por el momento ya sería todo. No sé si a lo mejor en un futuro podríamos tener una charla, no sé, sobre otros temas, sobre
no sé, algo, cuestiones más específicas, trastornos de neurociencia y todo ese rollo. Pero sí, igual, fue un mucho por tener esta charla contigo en esta ocasión. Sí, yo estoy abierto, yo también me gustó mucho, gracias por invitar. Claro, espero que en el futuro podamos volver a reunirnos y a lo mejor ir a específico. Claro, claro. Pues bueno, por ahí sería todo. Igual ya la charla ya te la mandaría cuando la edite, güey, y ya para que la puedas compartir. Sale, pues gracias. Entonces nos estamos hablando, ¿sale? Te cuidas. Ya está, gracias, güey. Bye.